Saludos a todos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Gracias por estar conectados aquí. Y bueno, mi nombre, David Alcántar Sánchez, soy médico y hoy tenemos el placer de compartir un tema interesantísimo junto con la doctora Luz, que ahorita voy a hablar de su gran y extenso currículum y sobre todo es una de las doctoras que más claro explica este concepto y hoy va a tocar el tema de síndrome metabólico. Yo voy a hacer un poco la introducción de este contexto y la doctora va a explicar un poco más amplio esto. Y no vamos a meter muchos datos técnicos en esta presentación. Lo que vamos a hacer es que te quede claro la importancia y la simpleza de conocer este gran problema de salud mundial, que de hecho es uno de los diagnósticos de más auge en los últimos 20 años más o menos a nivel mundial y de hecho se puede declarar también una pandemia porque la consecuencia de la obesidad, o más bien la obesidad es una consecuencia de algo que se llama síndrome metabólico. Y muchos pacientes que están delgados también tienen problema de síndrome metabólico. Así que bienvenidos a una pandemia no infecciosa. O sea, es una enfermedad que tenemos por malos hábitos de vida que involucra a gran cantidad de la población en promedio. Hay muchas estadísticas en esto. 3 o 4 de cada 10 personas en el planeta Tierra que viven en una ciudad, en un país subdesarrollado o desarrollado, por supuesto, tienen síndrome metabólico y eso es lo que hoy quiero que quede claro en este contexto. La presentación que toca hoy, que corresponde hoy precisamente, es la de síndrome metabólico. Ya expliqué, Sankey Global es una empresa de primer mundo y distribuye productos con gran innovación en tecnología y en enfoque. Y estos productos se venden a través de Sankey Global y los que los producen son unos laboratorios que se llaman Sankey Mayor, que tienen más de 40 años de investigación con un enfoque innovador. Y es lo que quiero que te quede claro en este concepto porque desde hace muchos años que yo conozco esta información, créeme que hoy vas a conocer y vas a verificar la gran diferencia que tenemos de enfoque, palabra clave, y sobre todo de respaldo científico en este laboratorio Sankey Mayor. Los ingredientes activos se llaman Orisod Enzim 5 u Orisod Enzim 3, Oxylian Reset, Iner 7 y Bovia. Y estos ingredientes activos están en estos productos que estás viendo en pantalla. Por supuesto, esta es una información básica general. Hay mucha información que el distribuidor que te invitó a ver esta sesión puede darte más continuidad de información y, por supuesto, muchos videos y mucho respaldo de estos productos. Así que me presento nuevamente. Mi nombre es David Alcántar Sánchez. Soy un médico egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tengo una especialidad en nutrición clínica y geriátrica. También soy médico especialista en ginecología y obstetricia. Y también tengo una formación en antienvejecimiento y longevidad. Todo esto desde hace más de 14 años en términos generales. Y bueno, estamos brindando estas sesiones educativas en esta etapa. Reitero, la doctora Luz Esperanza Molina Calderón es un médico cirujano que a continuación nos va a ceder la palabra en algunas diapositivas. Es máster en nutrición clínica y dietética, maestría en ciencias de la educación, enfermedades metabólicas y nutrición y obesidad. Es perito en diagnóstico metabólico. Así que es una doctora que sabe mucho del tema y sabe mucho del tema de los productos de Sankey Mayor que hoy vamos a exponer un poquito. Y una frase que ella maneja mucho es la nutrición con nanobiotecnología que cambia tu vida. Así que hoy vas a conocer este concepto de este laboratorio en general. Y bueno, inicio con esta diapositiva porque la evolución del ser humano nos vamos adaptando a lo que vamos haciendo en nuestro estilo de vida a través de miles de años y miles de años. Y esta foto al final, como puedes ver, estamos entrando en una etapa de obesidad, literalmente homus obesus. Y bueno, eso está generando un cambio en los últimos 40, 60 años desde que se inició la industrialización de los alimentos, alimentos procesados, alimentos refinados, alimentos con conservadores, alimentos refrigerados, y eso ha modificado nuestra composición corporal. Consecuencia de ese cambio de alimentación en términos generales en la población actual desde los últimos 40, 60 años, obesidad. Y antes de esa obesidad, hubo un tema que se llama síndrome metabólico, que hoy espero que te vaya a quedar muy, muy claro, pero tienes que entender esta parte. Tienes que relacionar que una persona que tiene síndrome metabólico principalmente se manifiesta en obesidad. No todos los obesos tienen síndrome metabólico, pero muchos de los delgados también tienen síndrome metabólico. Y también el síndrome metabólico es un paso previo casi de todas las enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, como infarto, como enfermedades autoinmunes y muchas otras enfermedades, pero te puedo decir que casi
todas las enfermedades crónico-degenerativas, hasta la embolia cerebral, también en muchos de temas de cáncer, tiene que haber pasado por un paso previo que es el síndrome metabólico. Y si puedes, apunta que el síndrome metabólico se relaciona con todas las enfermedades en términos generales. Y también el síndrome metabólico tiene un concepto que es muy importante para entender las consecuencias de esto, que se le denomina una inflamación crónica o una microinflamación o una inflamación de bajo grado. Entonces, ese es uno de los principales factores que quiero que te quede claro y que lo apuntes. No lo explicaremos a profundidad, pero quiero que sea esto muy práctico. Así que todo estilo de vida y muchas de las enfermedades actuales modernas tiene que ver con ese nombre que se llama síndrome metabólico. Esta foto me encanta porque es una foto que dio la Organización Mundial de la Salud con respecto a lo que consume una familia en promedio en México. Podemos ver la alta cantidad de gaseosas o refrescos, la alta cantidad de panes, harinas refinados, por supuesto el refresco o gaseosa tiene exceso de azúcar. También comen bastantes frutas y verduras, pero sobre todo hay también muchos cereales y sobre todo harinas refinadas. Y si te fijas, la complexión de los 4 o 5 personas que están ahí, todos están poquito con sobrepeso. Ninguno es demasiado. El problema ¿cuál es? Que desde niños ya empiezan a tener malos hábitos alimenticios. Y bueno, el síndrome metabólico, ya lo comenté, se relaciona más otras enfermedades y cada vez hay un mayor número de niños y jóvenes adultos que viven al día a día con alguno de estos problemas. Enfermedad de corazón, diabetes, tumores malignos, accidentes cerebrovasculares, obesidad. Estas son las principales causas de muerte en el mundo, las que están ahí señaladas, las relacionadas con esto que estoy explicando. También la colitis, cansancio crónico, estreñimiento, déficit de atención, alergias, depresión, dolor de cabeza, insomnio, gastritis, taquicardia, obesidad. Todas estas también se relacionan con el síndrome metabólico. Puedes verlo así, si primero fue una cosa y después síndrome metabólico, o primero la alergia y después síndrome metabólico, o el síndrome metabólico te favoreció las alergias. No es el tema de hoy, pero simplemente quiero que veas que todo lo que quizá mucho de la población tiene de malestares o enfermedades tiene que ver en poco o mucho grado con el tema del síndrome metabólico. Este es un dato importantísimo. La Organización Mundial de la Salud, el 5 de marzo del 2014, dio una recomendación nueva en alimentación con respecto al consumo de azúcar. Te vas a sorprender con este dato, porque recomendó que no debemos de consumir más de 25 gramos al día. Una persona delgada y sana no debe, o sea, se recomienda por la OMS que no consuma más de 25 gramos de azúcar al día. Quizá no te diga mucho qué es 25 gramos, como cualquier persona que habitualmente así pasa. Pero estamos consumiendo en promedio, bueno, los 25 gramos de azúcar equivalen como a 6 cucharadas cafeteras. Pero lo interesante es que estamos consumiendo arriba de 23 cucharadas de azúcar al día. Ya sé, casi siempre nos dicen, no, David, es que yo no consumo tantos azúcares ni nada. La realidad es que sí. En alimentos procesados refinados donde hay azúcar o sus derivados de azúcar ocultos y por eso tenemos tanta obesidad, tanto sobrepeso y por supuesto también el tema de síndrome metabólico. Y eso es lo que hace que tu cuerpo esté acumulando grasa, sobre todo en la parte central. Escucha este dato. En México se consumen 104 gramos de azúcar por habitante al día. 104 gramos. ¿Recuerdas cuánto es la recomendación? Ahí la tienes. 25 gramos de azúcar si eres una persona delgada y sana. Si tienes sobrepeso y si estás enfermo de algo, se recomienda que consumas menos de 25 gramos de azúcares. Y es cuestión de utilizar los refrescos que consumes, el pan que consumes, el yogurt que consumes. Y ve, uno de los parámetros a ver es la cantidad de azúcares. Y entonces en Colombia también se consumen en promedio 100 gramos de azúcares al día. En Estados Unidos, 90 gramos de azúcares al día. Brasil es el país número 1 de consumo de azúcares por habitante por día, la cantidad sorpresiva de 152 gramos de azúcar. Grábate este dato, se recomienda no por mí, no por el laboratorio, no por la empresa, ni por quien te invitó. Es una recomendación mundial hecha hace más de 6 años. Y esto también tendrá que ser una noticia porque este es uno de los factores principales que origina el tema de síndrome metabólico. Imagínate ahora en los niños. Y esto es lo que hace que subas y bajes de peso rápido, pero principalmente te quedes con un acúmulo de grasa, sobre todo a nivel central. Te pongo este solo ejemplo.
Cada cucharada que aparece ahí en esa gráfica equivale a 5 gramos. Puedes observar cómo en una bebida, sin mencionar ninguna, en nombres comerciales, la cantidad de cucharadas de azúcar que contienen que quizá no sabías. Esa es la línea del límite máximo de consumo de azúcares refinados durante un día. En todo el día. Aquí te estoy demostrando cómo en un solo alimento quizá estés excediéndote y quiero que eso es lo que quede claro. No vamos a explicar demasiadas cosas técnicas del síndrome metabólico. Lo que quiero ver y que queremos expresar contigo como introducción en esta parte mía es que esto le hace daño a tu cuerpo y se manifiesta en lo que quieras. Médicamente lo englobamos en un síndrome metabólico y ahorita vamos a hablar algunas de las consecuencias. Este dato para mí también es importante que lo conozcan. México, somos el país número 1 de consumo de pastelillos empaquetados en el mundo, alrededor de 20 kilos por habitante en México por año. México, el país que más refrescos o gaseosas consume en el mundo, promedio 170 litros de refresco al año. Imagínate el país número 1 de consumo de pastelillos empaquetados, donde cerca del 80% del pastelillo empaquetado es azúcar y harina refinadas con colorantes artificiales y, por supuesto, con químicos, por supuesto, no saludables para tu cuerpo. Todo esto, que habitualmente es un hábito de muchos mexicanos, genera a la larga inflamación crónica y síndrome metabólico. Y no a la larga, el problema es que ya es a partir de los niños. México, desgraciadamente, somos el país con mayor obesidad infantil en el mundo. Hoy hablaremos síndrome metabólico, pero quiero que te quede claro como introducción desde mi parte, es una amplia gama de enfermedades, malestares en general, que se engloban y que se involucran como base o consecuencia el tema síndrome metabólico, algo que se llama resistencia a la insulina, y le tendrás que poner en tu apunte inflamación crónica. Sankey Mayor, como laboratorio que aporta ingredientes activos, grados farmacéuticos, todos los productos que manejamos están enfocados a modular esa respuesta inflamatoria, a prevenir o tratar o defenderte del síndrome metabólico desde diferentes frentes en sus 4 productos. Y esta diapositiva me encantó porque es muy difícil cuando ya una persona tiene sobrepeso. Es muy difícil cuando ya acumulaste demasiada grasa el regresar a tu estado normal. Tenemos unas historias de mucho éxito que te compartan testimonios, fotos, los distribuidores de Sankey a través de las vías de comunicación que te informaron de esta sesión para que verifiques cuántas personas han cambiado su constitución con el uso constante de los productos, pero sobre todo con una conciencia y una mayor madurez en estado de salud y nutricional. Desgraciadamente, pues los niños eligen ese tipo de alimentos y se los dan sus papás, la escuela también, los cumpleaños, y para mí es verdaderamente preocupante lo que viene en consecuencia porque hasta en los restaurantes hay buffet de niños y todos son alimentos que los están enfermando de forma prematura. Y eso es algo que nos preocupa en Sankey y es lo que estamos uniéndonos como distribuidores para brindar información mucho más asertiva en esto. Demos la bienvenida y reitero nuevamente, doctora Luz Esperanza Molina, gracias por participar en esta sesión. Ya leí un poco de su currículum, pero sobre todo me encanta su forma de expresar y la claridad que nos brinda en diferentes sesiones y hoy a nivel de Sankey Global. Gracias por esta confianza y por la información que nos va a dar. Doctora, le cedo la palabra, todo suyo el foro. Muchas gracias, doctor. Pues es un placer y siempre desde la parte del servicio. Creo que soy privilegiada porque finalmente esta actividad nos permite llegar a muchas personas y cambiar muchas vidas, y sobre todo con el tema de síndrome metabólico, que cuando estás inmerso en él no te das cuenta, o sea, realmente formas parte de esa población, y cuando una persona externa llega y te dice, oye, es que hay un tema con el síndrome metabólico y no sé qué pasa, bueno, tal vez hoy sí lo sé. La microbiota intestinal, yo digo que no te permite pensar bien y no te permite generar ese grado de conciencia para que tú puedas darte cuenta de que vives en un contexto de que, a pesar de ser del gremio médico, estás incurriendo en como lo ha mencionado, ¿no?, en el consumo de chatarra, de comida sin valor nutricional, etcétera.
Entonces, es un placer, doctor. Quiero hacer una pregunta, doctora, porque es importante que le hablemos a las personas que no están inmersos en un entorno de salud, porque las estadísticas dicen que de 10 personas que están, digamos, en una sociedad como la que usted y yo y la mayoría de las personas que nos ven, de cada 10 personas, por lo menos 3 o 4 tienen este problema del que vamos a hablar, que es el síndrome metabólico. Pero escuchen esto, doctora, ¿cuántos pacientes de cada 10 que visitamos los médicos en la consulta, cuántos tienen síndrome metabólico? El índice es muy alto, yo creo que fácil 9.5, porque finalmente, como usted decía, el que está delgado no está sano. Hay un síndrome metabólico oculto, porque no precisamente el síndrome metabólico tiene que estar relacionado con obesidad. El tema de lo que vamos a ver más adelante implica que hay daño a nivel celular y que está habiendo una deficiencia de minerales en los pacientes que son demasiado delgados, por poner un ejemplo. Así es, así que gracias por estar conectados, más de 450 personas, porque lo acaba de decir muy claro la doctora. 9 de cada 10 pacientes que entran a un consultorio por cualquier razón, podemos decir que tienen muchas cosas y síndrome metabólico. Adelante, doctora, con la presentación. Muchas gracias. Ok, pues esta es una publicación de la Revista del Consumidor. Sé que es una revista muy pública, sin embargo, quiero leer textualmente lo que dice en esta diapositiva, porque vamos a empezar por aterrizar este conocimiento y no solo hablar de síndrome metabólico como si solo lo tuviera el vecino y tú no lo tuvieras. El azúcar que no se asimila en forma de energía se acumula en forma de grasa, y es algo que siempre en todas las capacitaciones con la gente que tengo les digo, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y si tú no estás absorbiendo adecuadamente, si no estás utilizando esa energía para actividad física, para realizar ejercicio, todo eso se va a absorber. Se va a acumular en forma de grasa. Las grasas saturadas y trans se acumulan en las arterias y los órganos y son muy difíciles de eliminar, y el exceso de sodio eventualmente puede provocar hipertensión. Si aunas a que tú ya tienes un daño a nivel celular en donde tus células no pueden metabolizar los nutrientes, no pueden digerirlos, no pueden transformarlos en energía para que tu célula esté activa, para que esté regenerándose, para que esté haciendo nuevas células, ¿qué es lo que va a pasar? El sodio, por ejemplo, que es uno de los alimentos indicados o restringidos durante las dietas por hipertensión, por triglicéridos, por colesterol, todo ese sodio se va a acumular y en el proceso de la enfermedad va a aumentar el agua que está en el vaso porque aumenta la concentración en sangre y esto va a hacer que el paciente tenga una presión arterial alta. Por ponerles un ejemplo, además, las harinas refinadas son procesadas de manera similar al azúcar y esta es la fórmula mágica para desarrollar algunos de los males que conforman el síndrome metabólico. Entonces, quiero que quede bien claro, no solo los gorditos corren riesgo, el tema es con que está habiendo un proceso grave de desnutrición a nivel celular y la enfermedad surge como una compensación de tu cuerpo o una adaptación de tu cuerpo a lo que tiene, a los nutrientes que tiene, para no morir. Yo siempre les digo, no soy muy buena pastelera, pero digo, si quiero hacer un pastel de zanahoria, pues tengo que tener harina y zanahoria, pero si no tengo zanahoria y utilizo manzana, pues el pastel no va a ser de zanahoria, sino va a ser un pastel de manzana. Entonces, lo mismo pasa con el cuerpo. Si tú no tienes un nutriente adecuado, si tú no tienes la sustancia específica para que se cree una enzima, para que se regenere un tejido, para que se cree un neurotransmisor, una sustancia que te ayude al pensamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Pues tu cuerpo va a crear lo que pueda y en ese proceso de adaptación es lo que nosotros llamamos enfermedad. Ok. Esta fórmula es mágica. Si tú estás consumiendo mayor cantidad de energía de la que estás utilizando para todas las actividades de tu día, es normal que caigas en un síndrome metabólico. Y es algo que la mayoría de la gente no se da cuenta, porque digo, he conocido poblaciones o he llegado a poblaciones en donde
en donde el patrón o la morfología de las personas es demasiado gorditos todos y no se dan cuenta porque no se ven a sí mismos. O sea, me ha pasado muchas veces que los pacientes que vienen a consulta y empiezan a perder peso, llegan a sus casas y le dicen, es que te ves demacrado, es que no estás bien, es que estás perdiendo demasiado. Y le digo, a ver, tú puedes sacar tus valores de constitución anatómica, de masa grasa, de masa muscular, y decirle, mira, yo estoy dentro de parámetros normales, yo estoy normal, y el que realmente está enfermo eres tú, pero no estamos acostumbrados a ver personas con un peso adecuado. Tomando en cuenta que nadie muere de obesidad, sino de las enfermedades que causa el síndrome metabólico, como enfermedades cardíacas, problemas de lípidos, hipertensión, diabetes tipo 2, cáncer, hígado graso no alcohólico, demencia y quistes ováricos. Ojo con esto, porque hay muchas personas que aún siguen dudando de que el síndrome metabólico como tal sea el causante de todos estos padecimientos que estoy mencionando. Es alarmante saber que este síndrome no afecta únicamente a las personas con sobrepeso, sino también a un 40% de quienes mantienen un peso adecuado, pero una dieta desbalanceada. O sea, el punto está con que no estás teniendo la mejor absorción, la mejor asimilación de los nutrientes para que tu cuerpo esté en óptimas condiciones. Ok, entonces la gran incógnita es cómo lo solucionamos y podemos ver aquí en la imagen algunos compuestos activos de los que vamos a hablar más adelante que nos van a servir de forma natural para regresar el equilibrio a nuestro cuerpo. Y vamos a dejar bien claro que es síndrome metabólico, porque siempre les digo a los pacientes, si tienes uno o tienes todos, lotería, tienes síndrome metabólico, porque cualquiera de ellos te está diciendo, está encendiendo un foco de alarma de que está existiendo un daño metabólico. Y ojo, o sea, eso lo tienes que entender muy bien. Un daño metabólico no se ve, no hay sintomatología clínica que refleje ese daño metabólico a nivel celular hasta que tu cuerpo pierde la capacidad de equilibrar. Entonces, síndrome metabólico va a incluir cualquiera de estos aspectos, que son intolerancia a la glucosa, estado protrombótico positivo, estado proinflamatorio, dislipidemias, obesidad central e hipertensión. Y voy a definir a grandes rasgos. El que tú tengas un nivel por arriba de 100 de glucosa quiere decir que ya eres intolerante a la glucosa, que ya tu cuerpo no lo está metabolizando. El que tú tengas un estado proinflamatorio y protrombótico, ojo, tiene que ver con qué tan bien estás absorbiendo los nutrientes para que se pueda llevar a cabo algo que nosotros conocemos como cascada de coagulación o conocemos como coagulación de la sangre, ¿no? Y que parte de un proceso inflamatorio, de una lesión en un vaso que te va a llevar a formar placas de grasa en tus vasos y placas y trombos que al desprenderse te ocasionan muchas veces eventos vasculares cerebrales, infarto agudo al miocardio. Entonces no es un padecimiento que se esté denotando en ese momento, sino es un daño crónico que ya traes tal vez de 3, de 5, de 10 años. Dislipidemia, que es hipertrigliceridemia, o sea, triglicéridos altos, colesterol alto, y bueno, igual vamos a hablar más adelante de esto, obesidad central, que es un tema que tú te puedes dar cuenta muy fácilmente, agarras una cinta métrica, te mides la cintura, y si tu cintura mide más de lo que la OMS aconseja, o las estadísticas para población mexicana, pues ¿qué crees? También tienes síndrome metabólico. Y por último, pues tenemos hipertensión, que ya es parte de la sintomatología o la parte clínica que nosotros podemos ver en un paciente, porque recuerda, o sea, hay un daño previo y también lo vamos a ver más adelante. Doctora Luz, aquí yo quiero reiterar algo porque acaba de decir una palabra súper clave. Si quiere regresar a la diapositiva previa, por favor, porque hay criterios de síndrome metabólico en la academia, en la medicina, de que de estos 5 factores, si tienes 3, tienes síndrome metabólico, pero ya cuando tienes 3 es porque ya perdiste la batalla. Lo acaba de decir usted muy bien, lo adecuado si queremos no tener síndrome metabólico o estar más retirados de ese proceso que tiene mucha gente, lo adecuado es tomar como lo acaba de decir. Si tienes 1,
ya tendrías que tener en cuenta, porque si ya tienes uno, no tardas en tener dos, no tardas en tener tres, y a veces los médicos, no, de los 5 criterios solamente tienes 2, no tienes síndrome metabólico, sí tienes. O sea, ¿para qué necesitas que tengas el sello completamente de que ya estás enfermo de síndrome metabólico? Porque tienes 3 de 5 parámetros. Y lo dijo perfectamente, nosotros buscamos una prevención óptima. Y lo escuchaste bien tú, persona que estás aquí conectado, que son más de 500. Si tienes una, ya tienes el semáforo en amarillo. Ojalá que empecemos a tener conciencia de eso. Bueno, lo que quería como un poco enfatizar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y yo creo que el semáforo no es solo en amarillo, es en rojo, Así porque, es. o sea, ya tienes daño celular, o sea, esto es una manifestación clínica, es algo que dice el cuerpo, ya no puedo equilibrarte, ya no puedo mantenerte delgado, y esto es solo una evidencia de algo que ya viene pasando hace mucho tiempo. Así es. Ok, y nos vamos entonces a qué enfermedades están relacionadas con síndrome metabólico. Hipertensión, cáncer, síndrome ovario poliquístico, enfermedades cardíacas, demencia, hígado graso, resistencia a la insulina, problemas de lípidos y diabetes tipo 2. Y bueno, puedes tener una tras otra consecuencia o un círculo vicioso en donde la obesidad abdominal te esté llevando a un estado proinflamatorio, una resistencia a la insulina, a hipertensión arterial, a dislipidemia, intolerancia a la glucosa. Pero ojo, el que estén conectadas no significa que no puedan estar separadas y que puedas tener una sola de estas. Por ejemplo, tengo un paciente que ha venido desde hace 6 meses con un tema de hiperinsulinemia. El paciente es delgado y él dice, es que no puede ser, o sea, no puede ser que tenga esta hiperinsulinemia y aparte dentro de los factores o dentro de las enfermedades que él presenta también tiene hiperplasia prostática y que si ustedes se dan cuenta es un paso previo a un cáncer. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo un daño metabólico, un desbalance en el equilibrio de radicales libres y esos radicales libres me están poniendo mis tejidos muy oxidados y fácilmente puede despertarse algo que nosotros llamamos un oncogen, que si tú tienes de nacimiento la carga genética para cáncer de mama, cáncer de próstata, pero no tienes las circunstancias, no tienes el tejido dañado, ese oncogen va a ser muy difícil que se manifieste. Entonces, este paciente, como les comentaba, pues está cursando con un estado previo a un cáncer, porque hay daño a nivel celular, y sin embargo únicamente presenta hiperinsulinemia, es todo lo que él tiene. Entonces, finalmente aquí tienes que estar bien consciente de que cualquier dato, cualquier manifestación clínica que tú tengas, es un semáforo, es una alerta, es un llamado de tu cuerpo a decirte, oye, espérate, algo estás haciendo mal, aguántala, o sea, regrésate y ve si te estás alimentando mal, si no estás haciendo ejercicio, si traes un periodo de depresión severo, crónico, que te está llevando a un círculo vicioso como lo vemos acá, y que finalmente mucho tiene que ver con el tema de microbiota, ¿no? Porque yo digo, cuando no puedes pensar bien, pues vas a tener ansiedad y vas a comer mucho dulce para sentirte estable, porque realmente la depresión es una forma de tu cuerpo de mantenerte a salvo, pero esa depresión te va a llevar a comer a comer azúcar, y pues de ahí vas a empezar con todo esto. Entonces, dime a cuántas personas tú ves a tu alrededor que puedan dejar de comer azúcar en un día. O sea, creo que eso es básico. Si tú quieres saber si eres dependiente o no a azúcar, quítate un día el azúcar y dime cómo te sientes. Y si te sientes bien, pues te felicito porque tu metabolismo debe estar bastante bien y lo compensa. Pero si te sientes ansioso, histérico, regañas al que se te pone enfrente, te peleas con cualquier persona, ojo, ahí estás teniendo ya una dependencia al azúcar. Y bueno, como dije, pueden presentarse juntos o separados, pero todos son focos rojos, y pueden presentarse a través de diversos caminos. Precisamente ahí nos vamos a 2 términos que tú tienes que entender muy bien. El primero se llama fisiología. ¿Cómo funciona tu cuerpo
normalmente, cómo debiera funcionar en condiciones en donde tú estés sano completamente, en donde tú tengas una absorción completa de nutrientes, en donde tengas las cantidades adecuadas de nutrientes, en donde tengas la energía necesaria. Eso es un paciente sano totalmente. Pero si tú tienes síndrome metabólico, puedes llegar a él por distintos caminos, desde presentar dislipidemias, desde solo presentar obesidad, desde presentar hipertensión, hiperglicemia o hipertrigliceridemia. Cualquiera de los caminos te van a llevar a síndrome metabólico. Y bueno, aquí quiero decirte que cuando tú tienes ya síntomas de síndrome metabólico, tienes que evitar muchas sustancias, como el alcohol, el azúcar refinado, las harinas refinadas. Y algo que me llama mucho la atención es que cuando el paciente diabético llega a consulta, lo primero que te dice cuando le restringes todo el tema de panes, de pastas, te dice, oiga, pero no puedo comer un poquito. ¿Y esto por qué es? Porque nuestra cultura, desafortunadamente, nos ha llevado a esa alimentación vacía, en donde es más barato y más rápido comerte una rebanada de pan, un sándwich, pero que esto finalmente te va a causar algo que nosotros conocemos como índice glicémico, que es que se suba tu azúcar muy rápido y que a la hora de que tu cuerpo la baja, te provoque una hipoglicemia y que esta hipoglicemia te lleve a tener más ansiedad. Entonces, lo peor que puedes hacer cuando tú llevas o estás tratando de llevar una dieta adecuada para quitar síndrome metabólico es precisamente comer alimentos que tengan alto índice glicémico y que te provoquen curvas de glucosa altas. Y bueno, otra de las situaciones que me ha pasado es que el paciente dice, oiga, pero sí puedo tomar café, un poquito de café. El café lo que está haciendo es deshidratarte, es incrementar tu gasto circulatorio, aumentar tu frecuencia cardíaca y entonces provocarte ansiedad cuando tú estás tratando de estabilizar todo el tema de el equilibrio en tu cuerpo. Y sobre todo la parte de las papas, la parte de los alimentos que supuestamente son sanos para ti y dices, bueno, no va a pasar nada si me como una papita, pero igual vuelvo a lo mismo, estos alimentos tienen un índice glicémico alto que te va a llevar a tener más hambre. ¿Y cuál es lo ideal? ¿Cuál es lo ideal de que tú puedas estar consumiendo para evitar que ese síndrome metabólico continúe? Tenemos estos alimentos que están muy bien enumerados acá y que tienen un valor nutricional alto. ¿Y qué significa? Porque está de moda que todos los alimentos que vienen empaquetados te digan, o esto es pedido por el gobierno, te digan información nutrimental. Y esa información nutrimental te dice, pues tiene tantas cantidades de carbohidratos, de proteínas, de lípidos. Pero realmente un alimento que está empaquetado y está envasado ha perdido la mayoría de las veces su valor nutricional. Y voy a poner un ejemplo con los alimentos que tenemos aquí. Si tú estás consumiendo verduras verdes, vas a tener hierro disponible para tu cuerpo. Por ejemplo, si tú tienes quinoa, vas a tener proteína que va a servir para la regeneración celular. Entonces, todos los alimentos, cuando se definen de acuerdo a su valor nutricional, tiene que ver con qué tanto van a ayudar a que las funciones de tu cuerpo sean las adecuadas, la fisiología sea adecuada y por lo tanto no exista fisiopatología, que ese es un término que quiere decir qué tanto está distorsionado el funcionamiento de tu cuerpo para llevarte a una enfermedad. Ok, aquí hay otro de los puntos que me gustaría sobresaltar muchísimo. He encontrado a muchos pacientes con el tema de tabaquismo y déjame decirte que el tabaquismo por sí solo te produce demasiados radicales libres que están llevando a daño metabólico y a daño mitocondrial. Entonces, cuando un paciente está consumiendo Horizon Enzyme, que estamos tratando de equilibrar la cantidad de estrés oxidativo que está produciendo versus las enzimas que nuestro cuerpo de por sí tiene para parar esos radicales libres
y el paciente sigue fumando, pues te cuento que no vas a lograr nada. ¿Por qué? Porque si tú debieras darle, no sé, 2 sobres de Velage, por ejemplo, para quitar ese daño metabólico, ese sobrepeso, esa obesidad, y tu paciente no deja de consumir tabaco, los radicales libres siguen hasta acá abajo, y luego te encuentras a gente que te dice, oiga, es que el Velage no funciona. Pues claro que no funciona. Mientras tú sigas teniendo una cantidad excesiva de radicales libres, pues claro que no vas a poder equilibrar, vas a tener que tomar 4, 5, no sé cuántos sobres de Velage. Hay gente que se fuma 24 cigarrillos al día y quiere que un sobre de Velage le haga efecto. O sea, eso es impresionante, ¿no? Pero ese es entender el concepto de que finalmente un hábito tabáquico, un hábito de alcohol, lo que está generando es que tú incrementes tus niveles de serotonina a nivel cerebral y que te sientas relajado y que te sientas feliz. Y recuerden que esto tiene que ver con todo el tema de microbiota. Si tú no tienes una microbiota sana, esta microbiota no va a estar produciendo los neurotransmisores adecuados para hacerte sentir feliz. Y entonces vas a tener que recurrir a sustancias externas que te mantienen temporalmente feliz, pero que finalmente te van a dar más daño, porque recuerda que esos radicales libres no solo pierdes todo el equilibrio redox, sino que además dañan las estructuras de tu célula. Y vamos a un punto muy importante. Cuando se daña la mitocondria, que es nuestra central energética, y que recuerden que el enfoque que nosotros estamos teniendo es un enfoque sobre medicina mitocondrial, y ojo, para la gente que está aquí del área de la salud, te tienes que ir a revisar medicina mitocondrial. Entonces, los radicales libres van a dañar la superficie, van a dañar el ADN de esa mitocondria, porque recuerda que todos son proteínas, y yo les digo a los pacientes, es muy fácil, o sea, quiero que dejes unos clavos oxidados sobre una superficie, sobre tal vez una fruta, sobre tal vez una carne, y me dices qué le hace el óxido a esa materia. Pues la va a destruir porque finalmente es óxido. Entonces imagina, cuando tú tienes demasiados radicales libres, demasiada oxidación, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? Pues por eso te ves todo avejentado, te ves con los radicales. Hay un radical específico que se llama oxígeno singlete y que es el que te va a causar los daños a nivel de piel, y entonces empiezan a aparecer manchas, ¿no? Y las mujeres solemos agarrar y pues vas con el mejor dermatólogo para que te dé la crema, o te haces tratamientos, o te haces mascarillas, pero todo es superficial, cuando el daño finalmente se está produciendo internamente. Y bueno, el cuarteto mortal. Es una bomba de tiempo un paciente así, y lo estamos viendo en este momento con el tema del COVID. ¿Qué está pasando desafortunadamente? Y elevo una oración para esas personas que en este momento están sufriendo. Pero finalmente, dijera mi padre, es un mal buscado. Si tú sabes que hay alimentos que te hacen daño, si tú sabes que no hacer ejercicio te hace daño, si tú sabes que por el tema del trabajo no te estás nutriendo adecuadamente, ¿qué esperabas? ¿Qué resultado esperabas? Y bueno, este es el cuarteto de la muerte: hiperglucemia, dislipidemia, obesidad central e hipertensión arterial. Entonces, si tú tienes a un paciente que está con todos estos síntomas, sintomatología clínica, y además no hace ejercicio, y además fuma, y además toma alcohol, y además tiene hígado graso, y además padece del ácido úrico, o sea, hello, ¿qué esperabas? No puedes esperar algo bueno o una evolución buena de un paciente con todo este daño metabólico. Y créeme que de repente es cuando tú llegas con tus amigos médicos y les dices, oye, ¿ya te viste? O sea, créanme que la mejor forma de llegar a los amigos médicos ha sido con una báscula de bioimpedancia. Esa ha sido la mejor forma, porque me dicen, no, yo sé, yo sé de todo esto, y también sé de energía, y sé de muchas cosas, y cuando dices, vente, te voy a pesar,
te voy a pesar, y le explicas que el daño mitocondrial y el daño metabólico se puede evidenciar en una báscula de bioimpedancia, porque déjame te digo que si tú tienes un metabolismo adecuado, vas a tener un buen porcentaje de masa muscular, vas a tener un porcentaje de masa grasa adecuado, no vas a tener grasa visceral, vas a tener una edad metabólica adecuada a la edad cronológica. Y cuando entonces alguien ve esos parámetros, dices, oye, tu estado metabólico no es el ideal. Y, ojo, o sea, tengo que decirles esto. De metabolismo, ¿qué es? Metabolismo se divide en dos partes. Una parte catabólica, que es desde el momento en que tú ingieres un alimento hasta que lo destruye tu cuerpo y es absorbido y es llevado a donde se necesite. Y anabolismo, que es que una vez que esas moléculas pequeñitas que fueron o que llegaron a tu célula ya están ahí, se ocupan para lo que haga falta, para producir una enzima, para producir un tejido, para lo que haga falta. Entonces, si tú estás teniendo un buen metabolismo, vas a tener una prueba de bioimpedancia perfecta. Pero ojo, si no la estás teniendo, hay ya un metabolismo alterado que seguramente te va a llevar lo más rápido posible a un síndrome metabólico. Y bueno, aquí el tema con los picos de glucosa e insulina es lo que les hablaba hace un rato. Si tú tienes, sé que esto no pasa aquí en México, ni en Colombia, ni en Estados Unidos para la gente que me esté viendo, tal vez pasa en otros países. Aquí en Puebla, que es donde yo vivo, el consumo o la alimentación de un estudiante, no nos vayamos lejos, un estudiante, ¿qué puede ser? O de una persona que trabaja, ¿no? Un atole con un tamal, no sé si hayan escuchado eso, tal vez no, tal vez solo sucede aquí. El almuerzo pueden ser unos, no sé, una garnacha, la comida unos tacos árabes, porque es comida rápida, comida accesible, y creo que esa normatividad debiera crearse, así como le ponen a las cajetillas de cigarro, peligro, el consumo depende de la persona y que sepas que te puede llevar a la muerte. De repente cuando pasas por un expendio de pan, y perdón si hay algún panadero escuchándome porque me ha sucedido, y ese aroma que desprende el pan recién hecho, cuando tú tienes una dependencia a la glucosa, es irresistible. Entonces, si tú estás consumiendo a la hora de la comida alimentos igual con muchos carbohidratos y a la hora de la merienda un cerealito y en la noche te tomas otro cafecito con pan y de repente cuando le dices al paciente, oiga, pero es que tiene que comer proteínas, verduras y te dice, pero pues ¿dónde agarro eso si lo que yo desayuno es bien sano, café con leche y pan? Entonces, este tipo de alimentación que te estoy relatando y que es el común denominador, perdón por el sarcasmo, pero es el común denominador de nuestra sociedad, el decir, pues me comí un taquito, el decir, pues me comí nada más un panecito, que bueno, ya el doctor habló hace un rato del tema de la cantidad de glucosa que contienen, de la cantidad de azúcar, y que ya por ahí estás rebasando la capacidad que tiene tu páncreas de digerir y de secretar insulina para la digestión de esa glucosa. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? Con cada consumo de alimento que tú tienes, se elevan los niveles de glucosa. Y tu cuerpo responde produciendo insulina. Y esta insulina lo que va a hacer es abrir las puertas en la célula para que la glucosa se pueda digerir, se pueda metabolizar y se pueda convertir en energía. Y entonces el tiempo de vida de la insulina es más prolongado que el tiempo que permanece la glucosa en tu sangre. Por tanto, la insulina sigue trabajando cuando ya no hay glucosa y entonces te entra una ansiedad porque recuerda que el cerebro trabaja con glucosa y si no tiene la cantidad de glucosa suficiente, alerta al cuerpo y dice, requiero azúcar, y entonces tú tiendes a comer otra vez una gran cantidad de alimentos carbohidratados, porque tu cuerpo es muy inteligente. Cuando tú no tienes la cantidad adecuada de azúcar, no se te antoja una lechuga.
se te antoja un panecito, se te antoja una galleta, se te antoja un refresco, se te antoja un dulce. Entonces recuerda que la insulina también tiene efectos secundarios en tu cuerpo y esos efectos los podemos ver muy rápidamente, y a veces las personas se enojan cuando tú les dices, es que tienes resistencia a la insulina porque estoy viendo algo que se llama acanthosis nigricans, y que es que el cuello tenga una coloración oscura. Y te dicen, ay, pero si mis estudios salen bien. Ay, no, esta doctora está mal, ¿cómo creen? Yo no tengo resistencia a la insulina. Lo que no saben y de lo que no estamos conscientes es que cuando tú empiezas con cifras mayores a 100 de glucosa en ayunas, es porque tu páncreas, ojo, ya está funcionando al 50%. Entre el 50% y el 99%, tú no te diste cuenta, ni el laboratorio se dio cuenta. Esto es daño previo, es más adelante vamos a ver. Para la gente que está aquí del área médica, requiero que recuerden la historia natural de la enfermedad, la fase clínica y la fase subclínica, porque de ahí partimos. Y bueno, entonces, ¿qué buscamos nosotros hacer con este tema? Con este tema de los picos de glucosa y de insulina. Tú vas a tener velage, que ojo, la mejor indicación que puedes tener es darlo después de los alimentos, porque si tú no puedes de momento quitarle a un paciente la tortilla o el pan o el arroz o la pasta que consume o los chilaquiles, tienes que ayudar a que cuando el paciente consuma el alimento, la mayor cantidad de radicales libres que se producen es inmediatamente en el proceso de digestión. Entonces, cuando tú tomas Velage después del almuerzo, estás parando la cantidad de radicales libres que se producen. Y tenemos a Oxilian Reset o Cronuit, que lo que hace este nutracéutico es bloquear alfa-amilasa, que alfa-amilasa es una enzima que ayuda a la digestión de los carbohidratos, y esto sucede en la boca cuando el carbohidrato empieza a ser digerido, se bloquea esta enzima, y el carbohidrato pasa pegado a la sustancia activa, y entonces no puede ser digerido y por lo tanto no puede ser absorbido en duodeno, y entonces el carbohidrato se va a pasar derecho. Ojo, porque puedes decir, pues es que hay algunos medicamentos que provocan eso. Que saques la grasa, por ejemplo, pero quiero decirte que esos alimentos te provocan deficiencias de vitaminas, y además de deficiencias de vitaminas, te provocan unos accidentes terribles, porque toda la grasa sale tal cual y te provocan diarreas, intolerancia gástrica, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos con INER, que INER, lo que tú buscas con INER, con las vitaminas y minerales que tiene, es darle sustratos o darle sustancias o darle a esas reacciones químicas que están sucediendo en tu cuerpo. Y aparte de eso, los minerales nos van a dar toda la estabilidad electroquímica, y si no lo sabes, y para los del área de la salud que ya lo saben, nuestras neuronas funcionan con energía eléctrica, nuestro corazón funciona con energía eléctrica. ¿Cuál es la razón de que estés histérico? Pues de que tienes una deficiencia de minerales, y entonces los potenciales de membrana a nivel neuronal no se llevan a cabo adecuadamente. Y bueno, por último voy a hablar de Hasaki. Hay muchísimo que hablar de todos los nutracéuticos, estoy yéndome como a la función en general. Me faltó mencionar que Cronuide e INER se dan en la noche, porque Cronuide va a evitar que tú guardes en los depósitos de grasa todo el carbohidrato que te comiste durante el día, y el INER te va a dar un periodo de relajación, ondas de sueño delta, que son sueño profundo y que con poco que duermas vas a despertarte muy lúcido. Y me voy con Hasaki, que Hasaki es un alimento funcional que tiene 596 metabolitos, o sea que es como cuando yo te digo, construye una casa, pero no te doy block. Si no tienes block, ¿cómo vas a construir esa casa? Cuando yo te digo, oye, es que regenera tu cuerpo, pero si no te doy Hasaki,
de dónde agarras los metabolitos para construir todo lo que tienes que construir. Además de que tiene otras funciones muy importantes. Ya hablábamos en las sesiones pasadas de la inmunidad, el estímulo para las natural killer por un tema de un metabolito presente a nivel intestinal. Las natural killer son células asesinas que van a ser una de las primeras líneas de defensa para evitar que sustancias extrañas, anticuerpos, hongos, bacterias, virus, hongos, dije anticuerpos, penetren a tu sistema y lo invadan. Y una de las principales características que yo amo es el tema neuronal, porque te va a dar 93% de los neurotransmisores que se producen a nivel que hacen que tu sistema nervioso funcione, es decir, tus capacidades mentales, inteligencia, asertividad, decisión, etcétera, etcétera, se deben a ese 93% de neurotransmisores que se producen a nivel intestinal. Entonces, de repente, cuando una persona no te entiende todo este concepto, pues dale aquí, ¿no? Ok, entonces lo que yo voy a hacer con estos nutracéuticos, con nanotecnología, que es el tema, porque tú puedes encontrar otros nutracéuticos que no tengan nanobiotecnología y que por tanto no tengan la biodisponibilidad para llegar directamente a tu átomo y a tu célula, es mantener la curva de glucosa lo más horizontal posible, sin los picos, que son los que finalmente te hacen daño. Recuerda que en el paciente diabético, por ejemplo, el que tú tengas niveles altos de glucosa, yo le digo al paciente, es como tener un costal en donde vas a meter vidrios y lo vas a estar jugando. ¿Qué le va a pasar al costal? Se va a romper. Es lo mismo que pasa cuando tú tienes niveles altos de glucosa por tiempo prolongado, se van a destruir las membranas de tus ojos, de tu riñón, de tus nervios, y de ahí todo el tema de neuropatía diabética, insuficiencia renal, etc. Entonces, lo peor que puedes hacer si eres un paciente diabético es seguir consumiendo alimentos carbohidratados. Y bueno, con todo el tema de la pandemia, no sé cómo vayas con todo lo que te he dicho, pero quiero decirte que puede haber una forma muy fácil de saber qué tan dañado estás metabólicamente. Y esto tiene que ver con algo que se llama índice de masa corporal. El índice de masa corporal es muy fácil de sacar. Es una ecuación que haces peso sobre talla al cuadrado. El ejemplo está aquí. Si tú pesas 70 kilos y mides 1,50, multiplicas 1,50 por 1,50, que es talla al cuadrado, 70 entre 2.25 tienes un índice de masa corporal de 31. Este índice de masa corporal te va a dar tu estado nutricional. Y el estado nutricional, según la OMS, define estos parámetros, que son estado nutricional normal, si tu índice de masa corporal va de 18.5 a 24.9, si tienes sobrepeso va de 25 a 29.9, si tienes obesidad grado 1 de 30 a 34.9, de obesidad grado 2 de 35 a 39.9 y obesidad grado 3 más de 40. Entonces, el riesgo para síndrome metabólico, obsérvalo. Aumentado, moderado, severo y muy severo. Y bueno, vamos a regresarnos a esta diapositiva, que es índice de masa corporal 31, y quiero que observes dónde está este paciente. Está en obesidad grado 1. Tiene un riesgo moderado de padecer cualesquiera de las enfermedades que te hablé hace un momento. Entonces, ok, lo que yo busco, repito, es una curva lo más plana posible durante el día. Durante el día. Y aquí tengo que destacar que tampoco se vale que dejes de comer, porque cuando lo que hace es activar un gen que tenemos de nuestros antepasados, en donde todo lo que comas en el próximo alimento lo vas a guardar en forma de grasa. Entonces, lo peor que puedes hacer para bajar de peso es no comer. Y lo que vamos a hacer es tener una dieta saludable, balanceada. Ojo, cuando yo digo come frutas y verduras, no se trata de que comas únicamente fruta,
porque hay muchos pacientes que lo hacen y de repente son diabéticos y me dicen, es que fui a mi institución en donde me checan y me dijeron que comiera frutas y verduras, y entonces a mediodía, cuando tengo hambre, me como unos 4 platanitos. Recuerda que la fruta es azúcar y que también tienes que tener una medida de esa cantidad de fruta que estás consumiendo. Y bueno, lo que Sankey Mayor ha hecho, los laboratorios, nos proponen un plan que se llama Nutrición 10D, y es un plan inteligente, porque está basado en nutrigenómica y biotecnología. Y ojo, quiero que tengas muy en cuenta estas dos palabras, porque esta imagen la ves como muy simple y tiene palabras claves que están precisamente en colores, en negritas, y nutrigenómica quiere decir la capacidad que tiene un nutriente para cambiar tus genes, para cambiar tu expresión genética. Voy a volver a repetir porque creo que esto es muy importante. No es lo mismo nutrigenética, que es un término que utilizamos también mucho, a nutrigenómica. Nutrigenética tiene que ver con qué tanto genéticamente estás programado para poder digerir X o Y alimento. Por ejemplo, un paciente que es intolerante a la lactosa y que puede ser que sus hijos también lo sean. Ojo, nutrigenómica quiere decir que un nutriente pueda reparar esa genética que tú traes y entonces que no presentes una enfermedad. ¿Sí? O sea, escuchaste bien. Y máxime, si este nutriente que tú estás consumiendo tiene biotecnología o nanobiotecnología, que son partículas infinitamente pequeñas que van a llegar precisamente al lugar donde los necesitas. Porque recuerda, no estamos tal vez ni siquiera hablando de un nivel celular, estamos yéndonos a un nivel mucho más pequeñito, que son nanómetros. La partícula de lo que tú estás ingiriendo es nanométrica, es muy pequeña. Y entonces este plan 10D, que fue elaborado por los laboratorios Sankey Mayor de Tokio, Japón, tiene un plan de nutrición que tú puedes revisar, es un cuadernillo, es un plan muy fácil que te da resultados espectaculares en 10 días. Y te dice exactamente qué es lo que tienes que comer y cómo lo tienes que comer. Este plan de nutrición 10D está indicado para personas que estén aún en una fase que no sea clínica, que no sea un paciente que ya esté complicado, que tenga hipertensión, que no sé, que está tomando 10 medicamentos, ¿no? Si tú en este momento tienes un índice de masa corporal donde tienes sobrepeso, obesidad grado 1, sin problema, tu daño metabólico es leve. Ve por un 10D y empiézatelo a tomar y observa cómo cambia tu vida, cómo cambia tu forma de pensar, cómo cambia tu digestión, cómo cambia tu estómago, cómo cambia tu piel, porque es un nutracéutico que va directamente a nivel atómico y por lo tanto va a todas las células. O sea, si te lo estás tomando tal vez porque tienes gastritis, pero dicen mis pacientes, pues me lo dio porque tenía gastritis, pero por ahí se me quitó el hongo de la uña, y por ahí se me quitó la artritis, y por ahí se me controló mi glucosa. Entonces recuerda, estamos a un nivel muy pequeño, a un nivel atómico trabajando. Y recuerda también que son beta-metabolitos, metabolitos de vida, y que nos van a dar una fuerza inteligente que va a impulsar la longevidad de las personas. Y bueno, tienes que tener en cuenta qué destino físico quieres tú, qué destino emocional quieres tú, qué destino material quieres tú, o sea, hacia dónde vas y qué es lo que estás planeando para tu vida, cómo te quieres ver en 10, en 20, en 30 años, dónde quieres estar y qué quieres estar haciendo. Y bueno, esto es para que tomes una pronta decisión de acuerdo a lo que tú observaste con un índice de masa corporal. Y bueno, vamos a irnos con el tema de Hasaki. ¿Qué es lo que pasa cuando tú consumes Hasaki? Ya hablé hace algunos momentos de algunas de las características. Si tú no estás con una buena microbiota intestinal, no vas a tener una buena saciedad, va a existir inflamación, incremento de la producción de grasa, disminución de la quema de grasa, baja energía y disminución de los metabolitos.
Recuerda que los metabolitos son las partículas más pequeñas que van a ir a ayudar a tu cuerpo a regenerar y a funcionar bien. ¿Qué pasa cuando tú tomas Hasaki? Hay un aumento de la saciedad, hay una disminución de la inflamación, hay una disminución de la producción de grasa, hay un incremento de la quema de grasa, hay una energía alta, puedes hacer muchas actividades y hay un aumento en los metabolitos, por lo cual hay una nutrición de calidad. Y yo les pongo un ejemplo a mis pacientes. ¿Cómo sé que yo estoy funcionando bien, que tengo los neurotransmisores adecuados? Pues el día en que puedo desde mantener limpia mi casa, desde poder atender a mis hijos, desde poder estudiar, desde poder dar presentaciones, desde irme a correr, porque mi energía está alta, entonces sé que mi cuerpo está funcionando muy bien. ¿Cuál es un parámetro para decir, oye, mi cuerpo no está bien? ¿Sabes que me está costando mucho trabajo concentrarme? ¿Sabes que no tengo ganas de hacer de comer? ¿Sabes que no tengo energía para salir a correr? Me quedo dormida. Entonces, esas son señales y son cosas muy básicas que tú puedes ver y saber si tu sistema nervioso central está al 1000. Y bueno, lo que Sankey Mayor te da es soluciones para síndrome metabólico. Toda esta pandemia, como el doctor lo mencionaba, la pandemia no solo es COVID, la pandemia es síndrome metabólico también, y eso es lo que nos tiene con el grito en el cielo, porque digo, la gente que está muriendo es precisamente la gente que tiene síndrome metabólico, que está dañada, que tiene un daño metabólico severo. Entonces tienes una opción aquí, Laboratorio Sankey Mayor. ¿Y cómo surge todo este tema de Sankey Mayor? Sankey Mayor es un laboratorio global que ha estudiado a los centenarios de la isla de Okinawa, Japón, y quiero decirte que esta investigación no se ha llevado a cabo por poco tiempo, lleva más de 40 años de investigación. Y lo que el doctor Villideas hizo cuando lo mandan del laboratorio Nina Farm a hacer investigación a Okinawa, se da cuenta que las personas rebasan los 100 años de edad, que son muy longevas y que son muy sanas, que tienen una actividad física impresionante. Y entonces lo que el doctor Villideas con su equipo de colaboradores hace es que obtienen o llegan a la conclusión de que es a partir de la microbiota intestinal que estas personas tienen esta calidad de vida. Y lo que hacen es llevarse precisamente esas bacterias para hacer un proceso de fermentación en donde se obtienen los metabolitos que tú actualmente consumes en precisamente un sobre de Velage, en Hasaki, en Cronuit. Entonces, este conocimiento de investigación especializado de nutrigenómica y pruebas in vivo brinda productos nutracéuticos para mejorar la calidad de vida y aumentar la nutrición. Tecnología japonesa para el bienestar humano. Muchas veces cuando tú has elegido comprar un aparato, pues te fijas si es japonés, porque sabes que todo el tema de honestidad, de perseverancia, de que son muy disciplinados, de que innovan, todo ese tema tiene que ver con esto. Es tecnología japonesa para el bienestar humano. Y aquí hay algunas fotos de los laboratorios, algo que amé en la presentación del último evento que hubo, es que nos dijeron que precisamente estos reactores que tú estás viendo en pantalla, ninguna persona, más que quiero pensar que los dos científicos que vemos, conocen la estructuración y todo. La investigación es desde hace 40 años. Para que tú encuentres protocolos de investigación mexicanos con todo el tema burocrático que se lleva a cabo en nuestro país, pues yo creo que van a tener que pasar unos 10 años. ¿Qué te gusta? Y Japón nos tiene con mucha innovación. Cuando, por ejemplo, hace un mes aproximadamente había un congreso de trasplantes de heces fecales en Cuba para el tema de síndrome metabólico, pues ¿qué crees? Sankey Mayor ya tiene mucha investigación, ya hizo protocolos de estudio y ya no te tienen que hacer trasplante fecal, que aparte no sirve porque eso fue parte de una investigación que también se hizo en el laboratorio, en donde se dieron cuenta que cuando inoculaban las bacterias de otra persona, estas bacterias eran barridas. Entonces,
Hasaki lo que permite es que se cree la microbiota adecuada a nivel intestinal para que tu cuerpo esté funcionando al 100. Y hechos versus opiniones. Nuestros nutracéuticos están en los diccionarios de especialidades farmacéuticas, es por eso que un médico los puede prescribir. Tenemos sello kosher, que es un premio a la pureza otorgado por los judíos. Posee un sistema de liberación avanzado, que es una patente propia que permite una alta biodisponibilidad, y tiene BCCG, que es que los deportistas lo pueden tomar libremente sin que les genere o sin que marque el antidoping. Y además de esto, quiero decirte que hay manuales de investigación de Oxilian IRC, de Horizon Enzyme, de INER, Complejo Biomineral Iónico, que es como se llaman las sales, y que si tú estás dentro del área médica y te apasiona y te gusta todo el tema de la innovación, pues tienes que echarte un clavado en los manuales para que tú puedas estudiar, porque requieres estudiarlo, requieres entenderlo, y si no estás inmerso en el área médica, lo que te pido es que te apalanques con nosotros, que ya llevamos un tiempo en todo esto, que ya tenemos experiencia clínica y que podemos ayudarte a cómo aterrizarlo finalmente con las personas. Y ok, solo obtenemos nuestros metabolitos de ingredientes naturales: agua de mar profundo, olivo, yusú, romero, té verde, cacao y cáscara de frijol negro. Ingredientes que han estado por miles de años en la naturaleza, que no tienen contraindicaciones, que no hay efectos secundarios, y de ahí se obtienen precisamente los metabolitos. Tenemos premios a la innovación en producto por VitaFood Suiza 2012, 2013, 2014, Nutrición Médica y Alimentaria 2011, la Cuarta Convención de Innovación con ISAN en París 2014, Polifenoles de Malta en 2015. Y la meta principal de Sankey Mayor es desarrollar fórmulas científicas basadas en biomoléculas y sus metabolitos de una alimentación saludable como la dieta mediterránea para una vida saludable gracias a la prevención individual. Entonces, lo que tú estás teniendo son precisamente las biomoléculas activas del olivo, hidroxitirosina, oleuropeína, carnosol, galtosol, las antocianinas del frijol negro y las epigalocatequinas, catequinas del té verde. El principal factor de las enfermedades crónico-degenerativas y síndrome metabólico, pues es precisamente lo que ya mencionábamos, la alteración de la microbiota intestinal, el daño a la red mitocondrial, porque debes saber que hay una estricta conexión entre las mitocondrias, que son la central energética de tu célula, y la microbiota intestinal. Hay alteración en la microcirculación y esto te va a estar llevando a padecimientos, los más frecuentes: hipertensión arterial, infarto agudo al miocardio, pero en un estado avanzado de daño, de disfunción mitocondrial y por ende de alteración en la microbiota. Entonces, cuando una persona llega a ti y se empieza a quejar de fatiga, se empieza a quejar de hipertensión, se empieza a quejar de dolor de cabeza, de falta de energía, tiene que ver con esto. Tú tienes que pensar no solamente en el síntoma y tratar de curar el síntoma con un paliativo, tienes que irte a saber dónde está la raíz del problema y dónde inició, que probablemente, y lo más factible por el tipo de alimentación que llevamos, haya sido en la microbiota. Además de que un paciente que te llega con una enfermedad crónico-degenerativa lleva a lo mejor 4, 5, 6, 10 años de tomar 5, 10, 12 pastillas que acidifican toda la parte intestinal y que te van a llevar a un cambio en el tipo de bacterias que tienes a nivel intestinal y a un perfil metabólico distinto. Y obviamente el tema es que es un círculo vicioso, ¿no? A mayor hipoxia de los tejidos, más daño a nivel de la microbiota intestinal, más daño mitocondrial y así sucesivamente. Entonces, el tema aquí es la inflamación crónica. Las enfermedades crónico-degenerativas y el síndrome metabólico están dados por un proceso de inflamación crónica. Entonces, ¿qué es lo que requerimos hacer? Si la secuencia causal es esta, tú tienes que empezar
por restaurar el daño mitocondrial con todo el tema de nutrigenómica, revertir el daño a nivel de microbiota y por ende la alteración en la microcirculación va a limitarse al grado de hasta poder desaparecer dependiendo de qué tanto aproveches tanto la sinergia tal vez de un medicamento con la sinergia del nutracéutico para revertir y que el paciente empiece a tener nuevos hábitos alimenticios, nuevos hábitos de ejercicio y pueda llegar a un momento en que pueda regenerar lo más posible su cuerpo. En el tema de pacientes que ya están muy delicados, pues va a ser difícil, más no imposible, y aparte tiene que ver con todo el tratamiento complementario que tú establezcas, integral, ¿no? Porque tienes que manejar mucho la parte de su pensamiento, de cómo está recibiendo y aceptando, incluso el apoyo de la familia también es muy importante, porque normalmente cuando un paciente diabético debuta en una familia, lo que el familiar dice es que, ¿sabes qué? Tú estás a dieta, compramos pan para todos, pero tú no puedes comer. Y ojo, cuando un paciente está enfermo, es el foco rojo de su familia, fue el primero que cayó, pero júralo que si vas a ver al resto de las personas que viven en esa casa, pues todas tienen daño metabólico. Entonces la dieta no solamente es para el paciente que está enfermo, la dieta es para toda la familia y que tienes que trabajar todo el proceso de psicología también. Si tú restauras daño mitocondrial, reparas microbiota, pues ¿qué crees? Van a existir cambios también en la microcirculación y tenemos resultados de estudios clínicos, una diferencia significativa en mediciones de la circunferencia de peso corporal, cintura y cadera, pueden utilizar después de 90 días de ingesta de Crombie. Estos estudios clínicos reportan esto, menos de 4 kilos, disminución de 4.6% de la circunferencia de cintura, así como cambio en colesterol, triglicéridos, picos de glicemia, etc. Y ok, la pregunta del millón ahora, ok, ya sé que tengo daño metabólico, ya sé que tengo un índice de masa corporal con sobrepeso, con obesidad, tengo que estructurar ese pensamiento. Daño metabólico reflejado en índice de masa corporal es igual a disfunción mitocondrial. Esa disfunción mitocondrial es igual a glicación y peroxidación lipídica. Y para que no te compliques la vida, te lo voy a poner fácil. Si tú tienes daño metabólico y disfunción mitocondrial, toda ese azúcar que estás consumiendo extra se está quedando fuera de tu célula como si fueras un garapiñado, en caramelo. A eso le llamamos glicación y peroxidación lipídica. Y el producto final de esa reacción química se llama NAGES, que por sus siglas en inglés significan productos finales de la glicación. Y ojo, porque aquí entra el tema de inmunidad del cual hemos estado hablando. Si tú tienes AGEs, que son el producto final de esa caramelización que tienes, tu cuerpo los detecta como sustancia extraña. Y al ser una sustancia extraña, se desencadena respuesta inflamatoria. Por eso cuando tú inicias a tomar Velage, lo primero que observas es precisamente desinflamación, porque estás activando la mitocondria y entonces la mitocondria está ayudando a que se descaramelicen tus tejidos. Por lo tanto, si Orisod Enzyme 5 y 3 reactiva la función mitocondrial a través de la recuperación del equilibrio redox, es decir, Velage lo que va a hacer es equilibrar la cantidad de radicales libres contra mi sistema enzimático, porque yo puedo tener muy buenas enzimas, pero la vida moderna está haciendo que se incrementen mucho la producción de radicales libres. Entonces, lo que yo hago con Velage es que voy a eliminar muchos de estos para que ahora mi sistema enzimático pueda contra los que quedan y los elimine completamente. Entonces, si nuestro objetivo es reactivar la función mitocondrial a partir de ese equilibrio redox, vamos a iniciar desintoxicando el cuerpo de esos radicales libres, estabilizando ese equilibrio con, si tienes sobrepeso, un sobre, si tienes obesidad grado 1,
un sobre. Si tienes obesidad grado 2, 2 sobres. Y si tienes obesidad grado 3, 3 sobres. Y ojo, esto tendría que ser si no consumieras alimentos que tuvieran alto índice glicémico. Si tú me dices, pues en la mañana me consumo un huevito con verduras y no como tortilla, en la tarde consumo una gran ensalada con una pechuga asada y no como tortilla ni pan, y por la noche tal vez me comí una lata de atún con jitomate y no comí tortilla, ni galletas, ni pan. Si tú llevas esa dieta, perfecto, puedes seguir estas indicaciones, 1 sobre, 2 sobres, 3 sobres. Pero ¿qué crees? Si te comiste el panecito de la mañana, si te comiste 2 tortillitas a mediodía, entonces te sugiero que incrementes esta dosis porque no va a ser la suficiente si es que ya hay un daño metabólico. Y aquí precisamente lo menciono. Tu dieta tiene que ser baja en carbohidratos de lenta absorción, que finalmente esas son las verduritas. Y ojo, tus pacientes con mayor daño metabólico, que por ende tienen dañada la microbiota, no toleran la verdura. Porque, ¿qué crees? El paladar, el gusto, está determinado por las bacterias que colonizan tu tracto gastrointestinal. Entonces, cuando tú le dices, oiga, es que tiene que comer espinacas y nopales, te hacen cara de fuchi, porque no toleran el sabor. Pero, ¿qué pasa cuando tú empiezas a dar Hasaki y empiezas a dar Velash? El tipo de microbiota cambia y entonces el paciente dice, oiga, es que ya me empiezan a gustar los nopales y ya tolero más la verdura. Y bueno, la dieta tiene que ser específica al modo de vida de tu paciente, porque si tú le mandas una dieta a un chofer con síndrome metabólico, en donde no puede pararse a comer, sino que tiene que comer en la calle, pues tienes que pensar y ver qué opciones tiene a su alrededor, porque va a encontrar opciones, a lo mejor no las mejores o lo ideal, pero sí mejora lo que estaba consumiendo. Y, por ejemplo, en el caso de los choferes, pues normalmente comen en puestos de garnachas. Y lo que yo les sugiero es que en ese puesto de garnachas venden bisteces y nopales asados. Pida eso en lugar de pedir la garnacha, en lugar de pedir la torta, ¿no? Entonces tienes que pensar cómo aterrizarlo con tu paciente, porque si tú le pones una dieta en donde tiene que comer, no sé, una ensalada César todos los días, y es una persona que no tiene el alcance esos alimentos, pues no lo va a hacer y se pierde el apego a todo el tratamiento que tú estás llevando. Debe ser sencilla, muy sencilla. Un huevito hervido te da una cantidad de proteína excelente y a lo mejor una lechuga desinfectada o a lo mejor unas zanahorias mordidas, no sé, lo más sencillo posible para que el paciente tenga apego a la dieta. El nutracéutico, ojo, esto es muy importante. Si tú mandas una dieta baja en carbohidratos de lenta absorción, pero no le das al paciente el nutracéutico, no la tolera, porque no le estás dando los nutrientes adecuados. Entonces, el nutracéutico va a permitir una dieta que tenga una curva lo más horizontal posible de glucosa. Y obviamente el seguimiento. El seguimiento es muy importante, porque ahí te vas a dar cuenta que tanto apego está teniendo la dieta, porque en sus porcentajes de masa grasa y en sus porcentajes de masa muscular vas a notar una variabilidad. Si el paciente está consumiendo carbohidratos de lenta absorción, verdura y proteína, y está quitando pan y tortilla y todo lo demás, y está consumiendo Velash, cuando el paciente regrese a que tú lo peses o a que tú lo midas, va a existir reversión de los valores. Normalmente un paciente con daño metabólico tiene porcentajes de masa grasa altos y porcentaje de masa muscular bajo. Cuando el paciente después de 7 días regresa con una buena dieta, entonces vas a observar una disminución del 3 al 5% de masa grasa y tal vez un incremento de 1 o 2% de masa muscular. Entonces, el que tú hagas un seguimiento correcto, aunque el paciente no sienta nada, porque recuerda que estamos trabajando a nivel atómico, aunque el paciente no sienta nada, pues finalmente le vas a demostrar con una prueba de bioimpedancia, con una medida de su cintura, que está más desinflamado, que tiene menor porcentaje de masa grasa, y listo. Entonces estás evidenciando
de lo que estamos hablando, de lo que hemos venido hablando. Y bueno, existen ensayos clínicos también que se han hecho en laboratorio, en donde en ratones se les ha dado metabolitos a ratas que han sido inducidas para padecer diabetes durante 4 semanas, y aquí en esta gráfica se evidencia que el nivel de glucosa disminuye significativamente un 61% en promedio. Recuerden que tenemos protocolos de investigación, doble ciego versus placebo, con todos lo que tú por parte de área médica puedes pedir para asegurarte de que tengas un resultado en donde haya el menor número de sesgos o errores en la aplicación. Y bueno, ya hablamos del plan inteligente 10D. ¿Y cuál es la sugerencia? ¿Cuál es la sugerencia de tratamiento? Por la mañana puedes iniciar con Hasaki. ¿Qué es lo que va a hacer Hasaki? Recuerda que es un alimento funcional que te va a dar energía, que va a tener tu microbiota activa, que te va a mantener al 100. Entonces, es lo que se prefiere para desayuno. A las 12 del día, tú puedes consumir Belashma Siner, que va a ayudarte igual a incrementar los niveles de energía, que te va a dar minerales para que todo el sistema nervioso esté funcionando al 100%, para que tus fuentes de energía estén activas y de todo lo que ya hablamos antes. A las 2 de la tarde, un alimento en donde no te excedas de más de 500 calorías. Y por la tarde, a las 5 p.m. puedes consumir una colación que puede ser basada en frutos secos, que puede ser basada en verduras. A las 8 de la noche se te recomienda que consumas nuevamente Hasaki. Recuerda que Hasaki es básico con todo el tema de reestructuración, de nutrigenómica, etc. Y a las 9 de la noche Chronoid File para relajación, para antienvejecimiento, para que impidas el depósito de grasa en tu cuerpo. Y bueno, este es un plan de crono bienestar en donde tú estás consumiendo todos los nutracéuticos, en donde es muy fácil que tú tengas un resultado y es muy fácil que lo apliques, y entonces todas esas habilidades, aptitudes, capacidades, inteligencia se puedan desarrollar al máximo. Este es el sistema crono bienestar, constituido por Belash, Schiner, Conjusim, Chronoid File y Hasaki. Más de 20 años de investigación. Y algunos beneficios que tenemos clínicamente probados son que remueve impurezas en el cuerpo a nivel celular, eleva niveles de energía, retarda el proceso de envejecimiento, incrementa la termogénesis, ayuda a disminuir la inflamación celular, favorece la regeneración del cuerpo, facilita el proceso digestivo, mejora el metabolismo, reduce el almacenamiento de grasa, balance del pH del cuerpo, mejora la circulación sanguínea, fomenta el incremento de la microbiota sana, disminuye la absorción de azúcares y carbohidratos, protege a las células de los radicales libres, balancea las hormonas y el metabolismo. Doctor David, creo que casi terminamos. Así es, doctora. No sé si quieres comentar algo, ya me extendí demasiado. No, ya quedan 2 diapositivas, es bastante bien. Si quiere darle clic a esto para que salga esta presentación completa, para hacer este resumen. Hay algunas preguntas ahí con las personas que están conectadas. Hay mucha información que podemos brindarles a través de los distribuidores. Contacta a la persona que te envió. Hay muchos videos, como bien lo explicó la doctora, muy esquemáticos para que quede fácil y simple esta presentación. Y también preguntaron varias personas que cómo pueden saber si tienen síndrome metabólico. Primer consejo, vayan con su médico. Segundo, ojalá que eligen un buen médico que les haga el estudio completo, con que te pese, te mida. Lo adecuado es que te hagas un examen de perfil lipídico básico, una curva de glucosa, y esos son los parámetros que pudiéramos, te va a tomar la presión, y son los parámetros básicos. Y quiero que quede bien claro esto: si tienes sobrepeso, ya tienes síndrome metabólico. Si tuviste algún tipo de problema como si ovario poliquístico, si tienes un tipo de cáncer, si tienes también otro tipo de consecuencias, como lo expliqué, en verdad, esto es muy, muy simple con respecto a que entiendas que pues, casi toda la mayoría de las personas tiene un estilo de vida erróneo y como consecuencia el costo que es perder la salud y algo que no duele, algo que no se detecta tan fácil porque no necesitamos tantos estudios. Sin embargo, necesitamos que tú lo entiendas como paciente o como persona, no como médico.
es que tiene muchas consecuencias el síndrome metabólico. Y Sankey Mayor, su eslogan, como bien lo dijo la doctora, es soluciones para el síndrome metabólico. Enfoque innovador, protección mitocondrial como ninguna otra empresa, ningún otro producto lo tiene. También restablecer la flora bacteriana llamada microbiota, que tiene que ver mucho con el metabolismo, tiene que ver mucho con el sistema inmune, tiene que ver mucho con todo el contexto hormonal. Lo que nosotros recomendamos de forma general es que tú primero te conozcas y que sepas que tienes esto, y te recomendamos que empieces por el producto de Velage. Es el que siempre recomendamos de primera instancia. Sabemos que 4, puedes tener información y acceder a ella. Y el producto base para mejorar el síndrome metabólico es el Cronuit, el producto rojo. Por supuesto, si tienes síndrome metabólico, se gestó durante años, y no creas que tomando una caja nada más un mes y teniendo los malos hábitos alimenticios, ya explicó la doctora cuáles son las recomendaciones básicas, se te va a quitar el problema que tienes desde hace 3 o 5, 10 o 15 o 20 años tomando un mes el producto. Los estudios que tenemos respaldan que a partir de un mes de tomar el producto hay cambios, y es evidente en todos los pacientes en beneficio cuando se toman por 90 días el producto. Y tenemos pacientes y tenemos personas, y yo inclusive lo he estado tomando durante 8 años el producto, y no uno, muchos, todos en esencia. ¿Por qué? Personalmente yo soy soy hijo de padre diabético. Mis 2 abuelos paternos por las 2 ramas literalmente son o fueron diabéticos. Así que yo no quiero tener diabetes y tengo que prevenirme con muchos recursos, con estilo de vida, conservar mi peso ideal y, por supuesto, si hay recursos modernos como estos extraordinarios productos, que inclusive somos miles de médicos ya recomendándolos, y a través de un equipo fuerte de distribuidores, es muy fácil la recomendación. Ojalá que tengas conciencia de esto. Doctora, queda 1 o 2 diapositivas para terminar, para que cierre la sesión. Y ha sido un placer escucharla, por supuesto. Y bueno, los invitamos a contactar a la persona que los invitó. Empiezan a probar un producto o 2, o te podrán mandar información para ver cuál consideras que es más importante para ti. Te recomiendo que tengas siempre los 4, y de acuerdo a tus malos hábitos de vida, quizá te estés protegiendo con esto. Ok, gracias, Doc. Pues cerramos con algo muy objetivo. Hasaki te va a dar nutrición, Velage te va a dar toda la energía necesaria, Cronuit Fire te va a dar la prevención del daño por síndrome metabólico, e Inner 7 te va a dar un balance para que todas tus funciones corporales se lleven a cabo adecuadamente y toda esa fisiología normal de tu cuerpo se restablezca. La sinergia que hacen los 4 es protección, antiinflamación y control de peso. Creo que es la última. Recuerda, ingredientes activos: Orisod Enzyme, Auxilia Night Reset, Inner 7 y Bovia. Y bueno, creo que podría quedarme unos momentos para contestar las preguntas. Acabo de ver algunas preguntas en el chat, pero no quise restarle. Queda una diapositiva, doctor. Dele un clic más a la presentación, porque todo el contexto de Sankey Global, todo el contexto del equipo médico que somos, todo el contexto de los productos que tiene Sankey Mayor están enfocados a protegerte desde diferentes frentes el síndrome metabólico. Si ya lo tienes, tendrás mejor calidad de vida. Y sobre todo si tienes alguna complicación derivada del síndrome metabólico, que no las queremos mencionar, pero son más de 500, entonces vale la pena que voltees a ver a un laboratorio de más de 40 años de investigación, más de 10 años en el mercado mexicano, más de 7 años en el mercado estadounidense y más de 5 años en el mercado colombiano. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Luz Esperanza. Y bueno, se va a quedar ahí un poquito dando respuesta a algunas preguntas que están aquí en el chat. Y ha sido un placer compartir esta información con todos ustedes en estos 3 países. Y gracias por todos los asistentes. Muchas gracias, doctora Luz Esperanza. Gracias, doctor. Que tengan buena noche. Gracias a todos por su presencia, por su tiempo. Y no se rindan ante esto. Nos queda mucho por trabajar, mucho por hacer. Pero la recomendación siempre es: empieza por ti. Empieza por ti y después ve por los demás. Que tengan buena noche. Así es, buena noche, gracias. Entonces, doctora, se quedan unos minutos contestando las preguntas. Sí, doctor. Un placer. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.